Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. Nos encontramos en este momento en la ciudad de San Diego, California, Estados Unidos, pero nos estamos dirigiendo a la ciudad de Los Ángeles. Así que, como venimos haciendo, les voy a mostrar la crónica de este viaje. En teoría, según Waze, esto tarda 2 horas 10 minutos, son las 10:50, se nos hizo un poquito tarde hoy. Con lo cual, en teoría, deberíamos estar llegando para la 1 de la tarde, pero vamos a ver si cumplimos con ese horario o no. Y bueno, hay que ir en el camino y demás. Es un viaje un poquito más corto que los demás, gracias a Dios, así que vamos a ver qué nos espera adelante. Y así nos vamos de San Diego, una ciudad con mucho para ver y hacer, y la verdad nos quedaron varias cosas pendientes. No fuimos a SeaWorld, no cruzamos a Tijuana, y seguro hay 1000 rincones que nos perdimos. Pero bueno, siempre hay que dejar algo para la próxima, ¿no? Ahora la ruta nos lleva a Los Ángeles, que es otro viaje completamente distinto. Pero antes de cambiar de ciudad, quiero contarles mi impresión final sobre San Diego. Mientras nos vamos de San Diego voy a hacer una conclusión como para entretenernos en este viaje. Nosotros estuvimos solo 3 noches, me parece que es poco. Igual siempre es poco, en una ciudad siempre se puede recorrer mucho más. Fue todo pantallazo general lo que hicimos. Está bueno para quedarse más al centro si pueden. Nosotros nos quedamos un poco alejados, que igual era un buen, creo que esto ya lo dije en otro de los videos, igual era un punto estratégico porque estábamos en el medio entre La Joya y el centro de San Diego, entonces podíamos movernos sin estar tantas horas o tanto tiempo en el auto, digamos. Entonces no es que estuviera mal en ese sentido, sino porque la zona no era característica quizás de San Diego. La zona más linda obviamente es la costera, las casas son hermosas, los caminos, las calles, todo es muy muy bonito. Y quizás si te quedas más en esa zona es más linda la experiencia y más integral. Igualmente estuvo lindo, me parece que San Diego es una linda ciudad, la vi muy linda para ir a hacer playa y días de vacaciones y pasear, más que para recorrer. Creo que no tiene un poco, ¿no? Tiene el Old Town, el Balboa Park, tiene cosas lindas para recorrer, pero no me parece que sea, que de hecho el Balboa Park está lleno de museos, pero no me parece que sea una ciudad tan para hacer ese tipo de turismo. Me parece que es una ciudad más para disfrutarla y para ir relajado y descansar. Es muy bonita, pero bueno, también tiene, si quisieran, un montón de cultura porque tiene un montón de museos en el Balboa Park. También, para que sepan, hay muchísima gente que habla español, como vieron también en uno de mis videos, es una ciudad prácticamente mexicana hoy en día. Así que muchísima gente habla español. Creo que encontré una sola persona que dijo que no hablaba en el Walmart, pero después la mayoría de las personas hablan en español, así que no van a tener problema con eso. Y si van a una tienda y una de las personas no habla, posiblemente le puedan preguntar a alguien de al lado y va a hablar. De hecho, es el lugar en donde más carteles vi en español traducidos, así que está bueno eso también. También pueden, si quieren, nosotros no pudimos hacerlo, pero si quieren pueden cruzar hasta México, ir a Tijuana. Son más o menos 30-40 minutos en el auto. A nosotros no nos dio finalmente el tiempo para hacerlo, así que tampoco averiguamos bien cómo sería. Obviamente que lleva el pasaporte y demás, pero sé que se puede hacer, así que si les interesa pueden hacer eso también. Y si les gusta la cultura mexicana van a encontrar de todo, desde recuerditos hasta comida, lo que se les ocurra. Incluso si vienen en noviembre, principio 1 de noviembre, o creo que festejan el Día de los Muertos el 1 o el 2 de noviembre por ahí, pueden hacer esa celebración acá. Así que bueno, esa es mi conclusión sobre San Diego. No sé a ustedes qué les pareció, tienen que haber visto mis demás videos para decírmelo. En este solamente van a ver la crónica yendo de San Diego a Los Ángeles, pero bueno, quería comentarlo porque en los demás no había hecho esa conclusión final. Y no sé, es una ciudad linda, me parece que es como si fuera Santa Bárbara, pero más grande, más poblada y quizás más desarrollada, aunque Santa Bárbara también está hermosa. Pero Santa Bárbara tiene más notas españolas que mexicanas y San Diego tiene más notas mexicanas que españolas. La niebla ya es una más de nuestros acompañantes en el auto, más o menos. Acá, yendo para Los Ángeles, está todo súper neblinoso, no sé cómo se dice. Pero bueno, hay mucha niebla, por suerte no en la carretera. Se puede ver bien, hay buena visibilidad, pero en los costados, mucha niebla.
Dejamos atrás San Diego y, después de un rato en la ruta, empiezan a aparecer algunas señales de que estamos en camino a Los Ángeles, como esta estructura gigante que seguro les llama la atención, como me la llamó a mí. Es la estación nuclear de San Onofre, cerrada desde el 2013, pero aún un punto icónico en el camino, y también blanco de algunas bromas por su curiosa forma. Seguimos avanzando y el paisaje empieza a cambiar. Más autos, más carteles de películas y ese aire de ciudad gigante donde todo parece posible. LA es un destino con 1000 caras: Hollywood, playas, rascacielos, barrios con historia y por supuesto mucha locura en el medio. Ahora sí, arranca nuestra aventura en la ciudad de las estrellas. Esta ruta por la que estamos yendo es la 5, sería el reemplazo de la 1, es una costera también, aunque no se llega a ver la costa, al menos por el momento, quizás en algún tramo se vea, por ahí estamos yendo, pero no se llega a ver la playa todavía. Ahora sí estamos yendo por la 1, vamos a hacer un tramito aunque sea por acá. Y después ya seguramente retomamos para ser más rápido. Como dije, en lugar de seguir por la autopista, tomamos la ruta 1, que es mucho más pintoresca. Pasamos por Del Prado, una zona de Dana Point, con una vibra bastante relajada, y por Harbor, que es el puerto de Dana Point. Desde ahí salen barcos hacia Catalina Island, y también es famoso por ser uno de los puntos donde supuestamente inició la historia del surf en California. Aunque el día estaba un poco gris, el recorrido por la costa sigue teniendo su encanto, con ese aire melancólico que le da la neblina y el mar al lado nuestro. Un camino tranquilo antes de meternos en el caos de Los Ángeles. Ahí por donde pasamos se llamaba Dana Point. No lo conozco, pero era un pueblito también súper pintoresco. Todo es muy lindo por acá, la verdad que no vi nada feo, y eso que hicimos ya como casi 3000 kilómetros. Siempre hay un salame que quiere ir más rápido que los demás. Mirá cómo está toda la calle y este va esquivando autos a lo loco. ¿Se escucha? No creo que se escuche como el ruido que hace. Y encima iba mirando el teléfono. ¿Este qué le pasó? ¿Se quedó ahí? Está ahí cruzado, no sé si se llega a ver, creo que no se ve. Apuradísimo, pero no se llega a ver, creo. Ahí se ve. Estamos pasando por Laguna Beach. Ya estamos más o menos a 30 minutos de llegar a Santa Mónica, que es nuestro destino final. Y así, después de un recorrido que arrancó en San Diego, poco a poco nos acercamos a Santa Mónica, uno de los íconos más reconocibles de Los Ángeles. Esta ciudad costera tiene historia de sobra. Fue el punto final original de la mítica Ruta 66, ese camino legendario que cruzaba Estados Unidos desde Chicago hasta acá, al borde del Pacífico. El muelle de Santa Mónica, con su parque de diversiones, su noria y los músicos callejeros, es casi una postal viviente. Aunque parezca turístico, tiene algo especial, una mezcla entre nostalgia y película de los 90. Acá termina este capítulo del viaje, pero Los Ángeles recién empieza. Entre playas, estrellas, caos y cultura pop se viene mucho para contar. Ya estamos acá a una cuadra del alojamiento que reservamos por Airbnb, que eso lo van a ver en mi próximo video. Así que estamos concluyendo este viaje. Finalmente fueron 3 horas, 10 minutos. 10 minutos hasta llegar acá igual. Vamos a decir que 3 horas hasta Santa Mónica, pero en el medio
paramos en una estación de servicio, 20 minutos no fue mucho tiempo, y también bajamos por la 1, que es más lenta. Si hubiéramos ido todo por la autopista hubiera sido un poco más rápido, así que pueden ser que sean 2 horitas y media desde San Diego a Los Ángeles. Así que bueno, creo que quedó una crónica dentro de todo cortita. Díganme qué les pareció y será hasta el próximo videito. Adiós.